Esta es la sintonía musical que le dan la bienvenida a otra emisión de El Contacto Cristiano, un programa diseñado para animarle a caminar más cerca de Dios a través del estudio de su santa palabra. Para guiarnos ya está con nosotros nuestro maestro, amigo y hermano Ricardo. Isaías 34:16 dice: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Esa es una declaración enfática de la seguridad de las Escrituras. Nos dice que cada amonestación, cada promesa y cada profecía contenida en ellas llegarán a suceder así como ha sido declarado. Dios anunció por medio de su profeta Isaías que su juicio vendría sobre la nación de Edom. Después dijo: volveos cuando el tiempo venga a este registro de profecía divina y lee de nuevo. Veréis que ninguna de las profecías han faltado y que ninguno esperó la venida de la siguiente. Proverbios 30, versículo 5 nos dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Eso significa que podemos confiar en la Biblia. Nos da el mensaje de Dios tal y como si Él mismo nos lo hubiera estado diciendo. Nosotros creemos estas palabras que encontramos en Salmos 19, 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son justos. Eso significa que nuestra Biblia es correcta en todas sus declaraciones. Podemos confiar en lo que ella nos dice. ¿En qué áreas podemos confiar en la Biblia? Claro está que podemos confiar en ella dentro del área religioso. Es un libro de religión entregado a nosotros por el Dios a quien adoramos y obedecemos. Si no podemos confiar en la Biblia en cuanto a asuntos religiosos, entonces no tendríamos ninguna seguridad. Cuando ella nos habla de Dios, el hombre, el pecado, la salvación, el cielo, el infierno y un sinnúmero de asuntos, nosotros recibimos lo que nos dice confiando que estamos recibiendo las verdades de Dios. Podemos confiar en lo que la Biblia dice concerniente a otros asuntos también. No es un libro de ciencia, pero sí se refiere mucho concerniente a la ciencia. De hecho, la Biblia estaba mucho más avanzado que la sabiduría científica que existía en los años que fue escrita. En Génesis 1:1 Moisés escribió: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otras personas en ese tiempo tenían ideas muy extrañas concerniente a la tierra. Algunos pensaban que era algo que salió de un huevo. Otros pensaban que era un labrado en piedra. Otros decían que cualquier cosa que tenía vida eran los despojos del cuerpo de un Dios que moría a mano de otro Dios, cuya sangre llenaba los mares de tal forma que se ponían saladas. En esa era en que los científicos como las que acabo de mencionar se destacaban, Dios declaró la verdad de cómo el mundo materialístico llegó a existencia. Salió de la nada por el poder de Dios. 1500 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, Job habló del peso del aire en Job 28:25. Esto fue desconocido por los científicos hasta que Galileo lo describió en el año 1630 después de la muerte de Jesús. Job 38:7 nos habla de las estrellas que dan sonidos musicales con su luz, cosa desconocida a científicos hasta la fecha del 5 de octubre de 1915, cuando el doctor Lee de Forest anunció que él había hecho que luces eléctricas hicieran sonidos musicales. 14 siglos antes del nacimiento de Jesús, Moisés describió que las estrellas eran innumerables. 200 años después de Jesucristo, los científicos del día decían que habían únicamente unas 1026 estrellas. Galileo fue el primero de los científicos que enseñó que las estrellas realmente no se podían contar. Unos 1400 años antes de nacer el Señor Jesús, la Biblia decía que la vida estaba en la sangre. Esto no fue conocido por los científicos hasta que el señor William Harvey descubrió el asunto de la circulación de la sangre en el año 1615 después de Cristo. 3000 años después de que la Biblia lo dijera. Yo podría seguir adelante, pero creo que con esto basta. La Biblia ha sido correcta en todas sus declaraciones científicas. En cuanto a la historia, permítame darles algunas ilustraciones de cómo la Biblia ha probado que algunos historiadores han estado equivocados. Muchos historiadores negaron la existencia de los eteos,
de los cuales nos habla Génesis 25:9. Pero en 1906, un arqueólogo llamado Winkler descubrió 10,000 escritos de historia, leyes y demás información de los heteos. La Biblia había sido correcta. Muchos negaron el hecho de que Moisés haya podido escribir los 5 libros de la ley, porque insistían en que nadie podía escribir en el año 1500 antes de Jesucristo. Sin embargo, Flinders Petrie descubrió en Tel el Amarna mucha correspondencia escrita mucho antes de los días de Moisés. Otra vez, la Biblia estuvo en lo correcto. Escolares negaron que los datos de Segunda de Reyes 19, que habla de la destrucción del ejército de Sennacherib después de haber situado a Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Pero en julio de 1921, el profesor Breasted descubrió 6 tablas de barro donde Sennacherib mismo registró el evento. Nuevamente, la Biblia estaba en lo correcto. Lucas 2:2 nos dice que Cirenio era gobernador de Siria durante el tiempo en que Jesús nació. Muchos historiadores insistieron de que esto no era cierto, pues había registros que mostraban que él había sido gobernador de Siria en otra época. Pero el señor William Ramsay encontró registros demostrando que Cirenio había sido gobernador en 2 diferentes épocas, una de ellas siendo durante el tiempo en que Jesús nació. De nuevo, la Biblia tenía razón. Arqueólogos han encontrado mucha información que ahora la historia y cultura de las naciones que existieron en tiempos bíblicos. Pero ni una sola vez ha podido la historia demostrar que la Biblia ha estado equivocada. Ni una vez. En una biblioteca de renombre en Francia, hay miles de libros sobre la ciencia que han sido descartadas por los científicos de hoy. Estos libros han estado equivocados. Tienen errores científicos, pero no así la Biblia. Tiene la razón en cuanto a ciencia, historia, religión o cualquier otro tema de que habla. ¿Cómo puede ser esto? Pues no es porque Moisés, Isaías, Juan, Pablo y otros hayan sido más inteligentes que otros hombres de su tiempo. El secreto de la realidad de la Biblia descansa en el hecho de que Dios es su autor. No es un libro de opiniones humanísticas. La Biblia es el libro de Dios. Nos dice lo que Dios dice. Y lo que Dios dice siempre es la verdad. Alguien pregunta, pero ¿qué de todas las versiones? ¿En cuál versión puedo confiar? La Biblia, no importa en qué idioma está escrita, es una versión de los manuscritos originales. Dios no solo nos ha provisto con la palabra original, Él ha preservado la Biblia de manera en que podemos leerla con toda confianza. Debemos leer la Biblia, debemos confiar en sus enseñanzas, debemos confiar en Dios, del quien la Biblia nos habla. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la Biblia. Todas las cosas que se acabarán, pero no así tu palabra. Ayúdanos a cultivar un deseo de leerla y practicarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pero antes de despedirnos, permítame recordarle que tenemos a su disposición, sin costo alguno, un valioso curso bíblico por correspondencia. Solamente necesitamos que usted nos haga llegar su dirección para poder enviárselo. Aquí está la nuestra. El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde que para nosotros es muy importante que usted incluya el nombre de esta emisora donde nos sintoniza regularmente. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa de hoy y confiamos en que nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo programa, Dios mediante, a esta misma hora y misma emisora, para participar con nosotros en esto que es El Contacto Cristiano.